RTP. Siendo las 8:45, le damos la bienvenida a la entrevistada de este penúltimo segmento del programa. Y es Paula Chiriboga, life coach y comunicadora social con un diplomado en reingeniería del pensamiento y certificándose en inteligencia emocional. Con ella hablaremos también máster en marketing digital sobre el debate de la eutanasia. Dice que ignoramos algo clave. ¿Ya? Cuéntenos, estimada Paula, ¿qué estamos ignorando? Muy buenos días, gracias a cada uno de ustedes por este espacio, gracias César, gracias Nino, Astrid, María Fernanda y al doctor Rodríguez por permitirme tener este espacio en el que podamos hablar y poner sobre la mesa que la eutanasia no comienza el día en que alguien decide morir o que el debate esté en que sí o que no. Comienza mucho antes, en un dolor emocional que no fue atendido. Estamos analizando la decisión final, pero no la historia que lleva a un ser humano a ese punto en el que quiere y prefiere ya no seguir viviendo. Pero dentro de su campo que es muy personal, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo llega la valoración técnica? De cómo, porque hay estos dos elementos antes de decirle, ok, el Estado te va a acompañar, el Estado te va a ayudar. Es una acumulación de traumas y vivencias no sanadas, no tratadas. Todos los seres humanos a lo largo de la vida y en las programaciones de nuestro crecimiento hemos vivido heridas que son abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación. Y cuando no tratamos a tiempo estos traumas, estas heridas, ¿qué es lo que comienzan a volverse insostenibles emocionalmente? Entonces, las personas ya no tenemos, o quienes han decidido optar por este camino, comienzan a tener varios síntomas de no sentirse satisfechas con sus vidas, con su entorno, y ven que no hay una salida. Déjeme plantearle algo que estamos viviendo justamente ahora, porque creo que cada situación corresponde a determinada época. Ejemplo, cuando tú hablas de los hombres de los 40, fuertes, resilientes, no había espacio para el llanto. Y mujeres también, mujeres que se formaron al calor de la muerte de sus parejas y de sus hijos en las guerras. Y luego llegas a este nivel, dicho por psicólogos, que tienes una sociedad muy frágil, unos jóvenes demasiado ultrasensibles. Entonces, partiendo de esas realidades, ¿cómo se llega a valorar realmente cuánto es el dolor, cuánto es la pérdida, cuánto es difícil de vivir? No sé si he sido un... Sí, ok. Mira, es que inclusive lo que tú acabas de decir, hoy somos el resultado de esa sociedad, de esa época, en el que aparentemente lo podían hacer todo, eran súper guerreras porque los maridos se iban de casa, pero nosotros, nuestras generaciones, somos el resultado de esas generaciones, en las que se echó tierra a las heridas porque tenían que sobrevivir. Estaban no pendientes a vivir, sino a sobrevivir. Catalogar un dolor fuerte o no, depende de cada ser humano. Cada uno, lo que para ti no genera trauma, para mí puede ser terrible. Pero vemos el caso de Noelia, en el que su entorno fue demasiado fuerte. 13 años en el que ella decía, cuenta su historia, que ella tenía que ir a ver a su papá en estos bares o donde tomaba. Después ella tuvo que buscar una acogida externa que las puedan cuidar, porque papá y mamá no eran su contención emocional. Después ella fue abusada sexualmente. Es decir, vivió una tras otra y no tuvo contención emocional, no pudo sostener su dolor. Y obviamente todas las enfermedades, o la mayoría, el 90% de las enfermedades nacen de un tema emocional, porque si tú no lo hablas, no lo sanas, no lo trabajas, el cuerpo por algún lado tiene que expresar, y expresa muchas veces a través de las heridas. Y mira, la Organización Mundial de la Salud habla que hay 1 de cada 8 personas, es una cifra alarmante, 1 de cada 8 personas tiene trastornos mentales, y hay más de 700,000 suicidios al año. Es decir, hay 700,000 personas, seres humanos, que no logran sostener su vida emocionalmente.
Entonces, al hablar de eutanasia, que es un tema médico, legal, y los suicidios, que es algo que lo vemos con un de repente que pasa, que nos enteramos que alguien tomó esta decisión, el problema es que el 75% de estas personas que ya enfrentan, ya demuestran tener alguna trastorno emocional no atendido, no recibe un tratamiento. Pero No vamos y asistimos a pedir ayuda. Entonces, el hablar de hoy eutanasia, que Ecuador está en este debate, yo creo que como sociedad deberíamos enfocarnos un poco más adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí quería ir justamente porque estamos en ese debate en el legislativo, en la Comisión de Salud. Realmente lo que se está reformando, tratando de darle forma, es a proteger a quienes estarían practicando eutanasia, es decir, a los galenos, dándole forma para que ellos no sean sancionados a posterior. Pero algo interesante que usted señala y es involucrar la parte psicológica, la parte mental, el seguimiento real. Hay una serie de requisitos para que usted solicite este procedimiento. De hecho, en Ecuador, yo también le voy a presentar cifras, se aprobó la eutanasia en el 2024, con el caso de Paola Roldán. Realmente ella no fue practicada con eutanasia, murió antes de forma natural, pero sí hay 2 casos que se han practicado, uno en Quito y uno en Guayaquil, y actualmente hay 16 procesos o solicitudes para acceder a la eutanasia. En este caso, ¿qué dice la normativa actualmente? Hay una serie de requisitos como ser mayor de edad, estar en sus plenos conocimientos de la práctica, tener un informe técnico, ser ecuatoriano o radicado en el país, pero no sé si usted lo ha visto. Yo no lo pude observar dentro de lo que hoy Ecuador trata o genera como requisitos para solicitar la eutanasia, algún requerimiento de seguimiento psicológico constante en el cual se le pueda dar un acompañamiento a quien está solicitando ese procedimiento. ¿Usted lo ha podido tal vez observar en nuestra normativa o eso es algo que hay que mejorar? Ahorita están debatiendo justo eso, como bien tú dices, el ver hasta dónde entran los galenos, hasta dónde entra la parte psicológica, pero estamos ya enfrentando la enfermedad. Así es. Y creo que como sociedad, como ecuatorianos, vamos a entrar en esta nueva tendencia o vamos a ir a la raíz del problema. Yo creo que ese debería ser el verdadero debate, más allá de si es que está bien o está mal, y dividirnos entre los que están a favor y los que están en contra, es el sentido de vida y la conexión emocional, que son factores protectores claves, indispensables contra el deseo a morir. Entonces, quizás esto no debe ser ya visto cuando alguien alza la mano y eres parte de esos 16 seres humanos que están diciendo, ya no quiero vivir. En vez de decirles, ok, ¿cómo vamos a hacer para que te mueras? Porque puede sonar fuerte, pero todos nos vamos a morir, todos. O sea, no existe el ser humano que sea eterno. Todos vamos a morir. ¿Cómo queremos? Más bien el debate debería ser, ¿qué tipo de vida quiero tener? ¿Cómo tengo que hacer como sociedad, como país, para que la gente sea el último recurso llegar a la eutanasia? Si bien tú hablas del caso de Paola Roldán, en el que tienes unas enfermedades catastróficas, porque ese también es una de las normas que tienen que cumplir para poder acceder, es que demuestren que sus enfermedades son irreversibles y que no tienen cura, etcétera. Pero como les digo, la eutanasia, o mejor dicho, el deseo a morir, no nace de la noche a la mañana. Pero esto nace desde un antes que no hemos visto, que nadie ha querido ver. Es un dolor silencioso. Sí. Ahí, sí, muchas gracias. No, y discúlpeme que le haya... Pero ahí estamos yéndonos quizás a un tema medio esotérico, medio metafísico, medio... O sea, ya frente a una realidad. Nacemos y lo único cierto es que algún día nos va a llegar la muerte, ¿no? A unos más tarde, a otros más temprano. Pero la pregunta que me surge a mí, déjenme ponerme un poco filosófico esta semana de especial recordación para las personas creyentes, católicas. La pregunta es, el momento de la muerte, la temporalidad de la muerte, ¿se la podemos seguir dejando a la decisión, al libre albedrío de las personas? ¿O dejamos que
se pueda consumar, ¿no?, a través de infringir la muerte adelantada o de infringir eutanasia en pacientes con enfermedades terminales, y eso constituiría una posibilidad de que cada uno determine el momento en que quiere partir de este mundo. Qué interesante lo que usted dice, y más aún en esta época en que estamos en la Semana Santa. No podemos llamarle a Dios solamente en estas épocas. Yo tengo 6 años ya haciendo todo lo que es inteligencia emocional, y en mi parte también cuando hacía comunicación y hacía temas de obra social, es súper difícil ver a un ateo en una sala de un hospital. Yo creo que llega un momento en que el dolor es tan grande que tú regresas a ver arriba, creas en lo que creas, en el universo, en la energía, yo le digo Dios, y al recordar justo esta época, el dueño de la vida y de la muerte, que no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios dice que Él es el dueño, pero el debatir, el morir o no, yo creo que eso estamos como superficialmente analizando algo que como sociedad debemos ser responsables y asegurarnos de no llegar a ese momento, sino como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Yo hablaba en algún momento en las entrevistas de la importancia de que la inteligencia emocional, la salud mental, sea parte ya de la malla curricular dentro de las instituciones educativas. Es decir, así como te dan matemáticas, química, física, debería haber una materia que otros países ya lo tienen, Canadá, Finlandia, los países europeos, ya están aplicando la inteligencia emocional como una materia. Sin embargo, estimada Paula, en Canadá es justamente donde se ha realmente visto un ejemplo muy importante de controversia alrededor de los programas de muerte asistida, ¿no? Donde se ha denunciado que los doctores los autorizan con demasiada laxitud, que el sistema de salud canadiense, cuando ve a una persona que no tiene familia que lo cuide, que está teniendo una enfermedad que a lo mejor puede ser superable o manejable, los empujan hacia la eutanasia. O sea, es un país que sí toma como un tema importante la salud mental, pero como un tema general, y cuando se topa con casos complicados, cuando se topa con la tragedia de la vida humana, pues a estas alturas simplemente los invita a dejar de vivir. Es que mira, César, y ese es uno de los debates súper fuertes en Canadá, los pro y anti y pro eutanasia, pero mira, hubo un fenómeno mundial antes de la pandemia, en el que la gente oía hablar muy por encima el tema de inteligencia emocional o la ayuda psicológica. Acuérdense, los que son de mi época, el ir al psicólogo no era tan bien visto, era más como, estás loco y por eso quieres irte al psicólogo. Y peor, nuestros padres. A ellos sí era impensable que puedan ir al psicólogo. Vivimos una pandemia tan fuerte en que nos aislamos, y ahí recién después empezamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver el daño en la psiquis de las personas. Pero en un encierro, el compartir con personas. Paula, justamente pensábamos que eran nuestras parejas y no sabíamos quiénes eran. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y se reflejó una evidente necesidad inmediata de esta aplicación. Y en Ecuador, en noviembre del año anterior, la vicepresidenta, que también está a cargo del Ministerio de Salud, firmaron un pacto por la salud mental. Paula, entonces, justamente ya está regresando a ver. Perdona que te interrumpa, pero quiero aprovechar ese comentario y un poco lo que señalaba César, porque a veces nos enfocamos en la persona, por ejemplo, el caso de la señora Roldán, o de la muchacha en el caso español, que tuvieron la capacidad de expresar que querían terminar con sus vidas. Pero el problema, sobre todo en salud mental, a veces se da con el entorno de quien tiene bajo su cuidado una persona con una discapacidad mental, por ejemplo, que no tiene capacidad de expresar eso, pero es absolutamente incompatible con la vida sin cuidados. La pregunta es, ¿qué contención emocional? ¿Qué trabajo se hace alrededor de los familiares, de esas personas que llevan una vida al cuidado de una persona que no es funcional?
cómo se atiende a ellos, porque en muchos de los casos las políticas de eutanasia reposan en ellos a la hora de iniciar el trámite. Y muchos están en el cuestionamiento moral de ¿soy una mala persona por promover o no este procedimiento respecto a mi familiar? ¿Es justo con él mantenerlo sufriendo? Es decir, la decisión sobre la vida de otro la toma un familiar que además puede ser juzgado. ¿Qué contención emocional le sugieres tú a esa persona? Excelente pregunta porque normalmente nos enfocamos en el enfermo y no en los cuidadores. Y el desgaste emocional de los cuidadores es enorme. Muchas veces, yo, bueno, en mis terapias he podido ver cómo llega gente que me dice, no puedo más sostener el cuidado. Yo atendía a una chica que su esposo, su pareja, había tenido un accidente. Y me dijo, no logro sostener mi familia, o sea, mis hijos, la casa, la comida, y aparte él que no puede hacer nada, porque tengo que acompañarle al baño, tengo que darle de comer, y emocionalmente, aunque físicamente tú la veías bien, fuerte, emocionalmente estaba al borde de un colapso. Entonces, cuando no atendemos tampoco a estos cuidadores, pues llega un momento en que o los abandonan, o como tú dices, promueven el sí, mejor que se vaya, porque ya es una carga de emociones, una carga de no entender lo que les está pasando, y entramos también en un victimismo, en calificar que para qué vivir así si esto no es calidad de vida. Entonces creo que tenemos que tener mucho tino, mucha empatía, mucho amor por el prójimo, que eso es tan importante, de cómo puedo sostener a una persona así. Es decir, puede la familia también entrar a ser ese gran apoyo indiscutible en el que puedan turnarse para ayudar a cuidar a la persona. Pueden ser también amigos, vecinos. Es decir, como tú bien dices, cuando hablamos y expresamos el ya no puedo más. Yo me acuerdo, esta chica le decía, pide apoyo con tus hermanos, pide apoyo con la familia de él. No, es que a veces ellos no pueden, ellos también tienen sus cosas, pero ¿cómo estamos como familia, como sociedad? ¿Y a qué nivel de la enfermedad también? Paula, vamos a tener que terminar la entrevista de esta forma, pero gracias porque nos deja mucho para pensar. Algunos para mantener en su posición y están en su derecho, y otros como para profundizar en temas que solamente lo sabes cuando atraviesas esos momentos tan complicados. Le enviamos un abrazo, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un buen día. Gracias, vamos a la pausa y ya regresamos con la última media hora de la mañana en RTP. RTP.